Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Curizati. Estas imágenes son del criminal tirano venezolano fingiendo como pobre. El 28 de diciembre de 2025, justo 6 días antes de su captura. Miren ustedes, bueno, cómo se ufanaba él de ser un pobrecito. Hasta hace menos de 2 meses decía que no era un magnate, que no era rico, buscaba mostrarse como un pobre y humilde obrero al servicio de la patria venezolana. El dictador tirano, asesino, brutal, torturador. Miren cómo se ufanaba de ganar, según él, tan solo un sueldito y de tener solo una cuentica de ahorros. Hablaba de 2 pétricos. Recibo 2 pétricos como presidente. No. Además, no presidente, tirano. Se robó unas elecciones. 2 pétricos de $120, o que equivalen a $120. Ya quisiera cualquier venezolano con ese salario mínimo que no llega ni a $1 tener esos pétricos. Como si además fuera esto todo. Miren ustedes mismos cómo se ufanaba de ser tan pobre. No he sido magnate, no soy magnate, ni quiero riqueza material para mi vida. Tengo una sola cuenta, una cuentica de ahorro donde me depositan mi sueldito de presidente, que no le veo la cara. $120 equivalen los 2 pétricos, la criptomoneda. Ahí me consignan mi sueldito. Decía, no soy un magnate, y hasta he tenido que cambiar la clave, porque Cilia a veces me coge plática para comprar unas cositas, y todos se reían nerviosos cuando él decía esto. Ese sueldito, decía Maduro, era de 2 petros. 2 de las criptomonedas creadas por su régimen, que equivaldría aproximadamente a $120, los 2 pétricos al mes, al cambio oficial. Sorprendentemente, ese era el presunto salario que él aseguraba recibir como presidente de Venezuela. Él se autodenominaba presidente. Todos sabemos que era un tirano, dictador, cruel y sanguinario. Yo gano 2 petros. 2 petros. Pero a esa platica no le veo la cara, porque cuando la voy a buscar, ya Silita la agarró para comprar unas cositas. O no, o miento, Silita. Yo he cambiado la clave 20 veces, yo no sé cómo ella se entera de la clave. Te dije que te iba a denunciar. Ahorita me depositaron los aguinaldos, fui a buscarlos rapidito para tomarme una fría con unos amigos. No pude. Premonitorio, Silita es la que controlaba, Silita se la llevaron igual que a él, Silita tenía el dominio, y Silita cambiar o descubrir una clave parece que no le costaba mucho, como tampoco torcer de ahí en adelante situaciones para convertirse en lo que es considerada en los Estados Unidos una aliada del narcotráfico, una traficante, Silita. Bueno, miren los alcances de Silita y sobre todo las pretensiones de Maduro. Así veíamos al entonces tirano venezolano fingiendo como pobre. Esto era el 28 de diciembre de 2025, justo 6 días antes de su captura y extracción a manos de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Ese mismo tirano criminal, hoy preso en Nueva York, acusado de cargos de narcoterrorismo como cabeza del Cártel de los Soles, y su esposa Silita no se queda atrás, está sin dinero, está sin fondos para pagar a su abogado. No tiene cómo pagar su defensa. Bueno, esto parece, no sé, surrealista, parece un chiste. Lo que pasa es que lo es en medio de todo, si no tuviera que ver tanta tragedia y tantas muertes de por medio.
No porque no tenga el dinero o porque sea pobre como él quiso mostrarse es que no puede pagar a sus abogados, sino porque, como lo dice el mismo abogado, sus millonarios fondos, productos de todo ese saqueo histórico de las reservas del petróleo, del oro, el robo al Estado. Esto significa a los venezolanos, al pueblo venezolano bajo su régimen. Y no solamente eso, sino sus actividades ilícitas como hub de la estructura criminal internacional más importante del mundo que se convirtió Venezuela, que él convirtió a Venezuela. Por todo eso, por el saqueo, por las actividades ilegales criminales, todos esos dineros están bloqueados por cuenta de las sanciones en su contra. Todo el contexto y las paradojas del dictador que pretendía mostrarse pobre, pero que gozaba de una vida llena de lujos, se los vamos a mostrar aquí en este programa. Los lujos, las viviendas Punta Cana, la super casa en la playa, los costosísimos vehículos, los restaurantes más costosos por el mundo, sus vidas de grandes magnates, realmente. Aquí en el programa La Noche, que, bueno, se han tomado hoy este trabajo de contarles la noticia de que Nicolás Maduro ahora dice no tener dinero para pagar su defensa, pero hay que recordar todo ese dinero saqueado por tantos años a los venezolanos. Soy Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión, de análisis, de debate que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y la noticia es una carta, la del abogado del narcocriminal tirano Nicolás Maduro, enviada al juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Calvin Hellerstein, asegurando que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Maduro y el régimen venezolano están bloqueando el dinero para pagar sus honorarios. El abogado Barry Pollack dice que si el Departamento del Tesoro no levanta las sanciones de la lista OFAC, el acusado no podrá pagar los servicios de representación legal. No puede pagar al abogado porque está sancionado Nicolás Maduro. El gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios del señor Maduro. El señor Maduro tiene la expectativa legítima de que el gobierno de Venezuela lo haga, ya que de otro modo no podría permitirse pagar a un abogado. Por consiguiente, al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los gastos de defensa del señor Maduro, la OFAC está interfiriendo en la capacidad del señor Maduro para contratar a un abogado y, por lo tanto, en su derecho, en virtud de la sexta enmienda, a contar con el abogado de su elección. Es que las sanciones del Departamento del Tesoro no son ningún juego. Cuando la persona entra a la lista OFAC o a la lista Clinton, impide, según advierte, ahí mismo lo ha dicho el abogado de Maduro, que se pueda acceder a los fondos para lo que sea, incluido para su defensa. Jorge Adrián Orozco nos pone todo el contexto de lo que implica estar en la lista OFAC, la misma en la que está Gustavo Petro, el de Colombia. Claudia, buenas noches. Jorge Adrián, buenas noches. Claudia, buenas noches. Lo primero que hay que recordar es de qué lista estamos hablando. Vamos a nuestra pantalla. La denominada lista Clinton, llamada formalmente lista OFAC, es emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Es la entidad que aplica sanciones económicas y congela activos a quienes violan leyes internacionales o amenazan la seguridad global. En la OFAC pueden ser incorporados países señalados por la violación de derechos humanos o por apoyar el terrorismo, así como empresas u organizaciones que faciliten actividades ilícitas y personas desde políticos y funcionarios corruptos hasta narcotraficantes y terroristas. ¿Qué consecuencias tiene estar en la lista OFAC? Aquí están en nuestra pantalla. Aquí las señalamos. Las principales implicaciones: el bloqueo de activos. Todos los bienes, cuentas bancarias, inversiones y propiedades en Estados Unidos o bajo control de Estados Unidos son congelados. Como segundo punto, el aislamiento financiero y comercial. Esto prohíbe realizar negocios, transacciones, importaciones o exportaciones con entidades de Estados Unidos. Tenemos como tercer punto el efecto denominado contagio o sanciones secundarias. Esto es que familiares, amigos o empresas que ayuden a un sancionado pueden ser incluidos en la lista por facilitación material. Y tenemos como otro punto la denominada carga de la prueba. La persona o entidad sancionada debe demostrar la procedencia legítima de sus fondos ante el Tesoro para poder salir de la lista.
Y con este contexto es clave además un asunto que señaló el abogado de Maduro en su carta al juez Hellerstein. Según el jurista, aunque inicialmente le fue otorgada una licencia para permitir que el régimen madurista pagara los costos de representación de Maduro y de Cilia Flores, la OFAC reversó el permiso poco después de emitirlo. Sin embargo, la restricción no se aplicó, dice el abogado, en el caso de su esposa Cilia. El 7 de enero de 2026, el abogado del señor Maduro y el abogado de Cilia Adela Flores de Maduro, esposa del señor Maduro, la primera dama de Venezuela y coacusada en este caso, solicitaron cada uno una licencia a la OFAC. El 9 de enero de 2026, la OFAC otorgó ambas licencias. Menos de 3 horas después, sin embargo, la OFAC, por cuenta propia y sin explicación, enmendó la licencia relacionada con la representación del señor Maduro, pero no la licencia relacionada con la representación de la señora Flores. Pues Nicolás Maduro no tiene cómo pagarle a Barry Pollack. Barry Pollack dice que si el Departamento del Tesoro no levanta esa sanción o no le genera esa licencia, pues el acusado no podrá pagar los servicios de representación legal. Eduardo Torres es abogado defensor de derechos humanos en Venezuela. Lleva la ayuda, la ayuda a los prisioneros políticos. Estamos hablando de un grupo bien importante. Toda su asesoría defiende a 37 prisioneros políticos, se acompaña a familiares de más de 300 prisioneros políticos. Él estuvo también secuestrado por el régimen. Su historia es bien dramática, pero aquí lo tenemos precisamente porque él conoce la situación de todos los prisioneros políticos en Venezuela y para saber qué opina sobre este impedimento que ahora se le genera al tirano, a Nicolás Maduro, frente a su defensa. Eduardo, gracias por acompañarnos y bueno, no es por falta de dineros, es porque no los puede tocar. Bienvenido. Gracias. En primer lugar, un agradecimiento propio y de mi familia por todo el apoyo que dan a los presos políticos en Venezuela, a los inocentes que están tras las cárceles y en el mío propio, en nombre de mi familia. Efectivamente, en primer lugar, Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela. Eso quiero dejarlo claro por si alguien cree que lo que está gobernando hoy en Venezuela pudiese pagarle el abogado a Maduro. Yo no estoy de acuerdo. Él perdió las elecciones el 28 de julio de 2024 y luego cometió un fraude enorme que le costó mucha represión, más de 20 muertos en menos de 2 semanas y una cifra que no tuvimos ni siquiera en las dictaduras del cono sur del siglo pasado. Miles de presos políticos, él anunció 2.400 presos políticos en un periodo apenas de 2 semanas. Eso fue Nicolás Maduro aquí en Venezuela después del 28 de julio y ratifico lo que vienen planteando ustedes, es decir, los recursos que pueda tener Maduro, no me cabe duda que son parte del 26 años de saqueo al pueblo venezolano, 26 años de saqueo a las arcas de la República y esto es muy grave. Sí, efectivamente, a nivel internacional, yo por supuesto quiero y deseo que tenga derecho al abogado de confianza y en definitiva debe pagarlo, pero una cosa es que lo pague y otra cosa es que tenga recursos lícitos para hacerlo. Será una cuestión que él tendrá que demostrar y bueno, la justicia norteamericana en eso es delicada, pero también es muy seria y responsable. Yo lo que puedo decir como venezolano es que efectivamente hubo un saqueo a Venezuela y ese saqueo trajo a que aquí se deteriorara el salario, se deterioraran los hospitales, se deterioraran la construcción de viviendas, las escuelas y por la presión social, por esos 26 años de saqueo, entonces vino el crimen de lesa humanidad. A este pueblo lo han perseguido, lo han encarcelado, han asesinado a los venezolanos y en el caso de la Corte Penal Internacional hay una investigación que está en curso contra Maduro y contra otros altos personeros que todavía están en las altas esferas de lo que queda de este régimen totalitario en Venezuela. De tal manera que
como ellos saquearon y el país empezó a funcionar mal en cuanto a derechos económicos sociales, entonces luego vino la arremetida contra los derechos políticos y ha sido muy grave lo que hemos vivido. Mucha represión, incluso en el marco de un crimen de lesa humanidad. Nicolás Maduro, a mi manera, se debate entre esas acusaciones por narcotráfico y por colaborar, que presuntamente con toda esta situación que le plantearon ahora, incluso con relaciones con estos carteles de México, eso es una situación. Pero debo aclarar también que Nicolás Maduro está siendo investigado como criminal de lesa humanidad contra su propio pueblo. Entonces, de verdad que la situación de Nicolás Maduro no la veo bien. Por supuesto, debido proceso, lo solicito, como solicito debido proceso para los presos políticos que tenemos aquí en Venezuela y para los inocentes presos en la cárcel. Debo decir, estimada audiencia, compañeros de NTN 24, que en Venezuela no se permite tener abogados de confianza. Es decir, así la gente tenga la posibilidad de pagar abogados, aquí sencillamente desde hace 3 años aproximadamente eliminaron el derecho a tener abogados de confianza. Aquí en Venezuela no hay derecho a la defensa, no hay debido proceso, hay vulneración al acceso a la justicia. Esto es una tragedia y pudiésemos hablar también de ese tema del actual sistema de injusticia que hay en Venezuela. Claro, claro, Eduardo, además esto es lo más paradójico. Ahora Nicolás Maduro llora a través de su abogado, no tengo cómo pagar al abogado que quiere escoger, al abogado, esos abogados son costosos, esos abogados son personas muy reconocidas. Barry Pollack es un abogado de mucho peso a nivel internacional, cosa que no tienen ese derecho los prisioneros en Venezuela y los prisioneros políticos, así como los desaparecen. Nicolás Maduro nunca estuvo desaparecido. Una vez aterrizó en el Iwo Jima, inmediatamente lo mostró Donald Trump en una foto, inmediatamente lo capturaron, Donald Trump contó que lo habían capturado, inmediatamente lo vimos en vivo y en directo pasando por todas las etapas de su traslado, no estuvo desaparecido, hubo pruebas de vida desde el comienzo, garantías, proceso, atención médica, todo lo que paradójicamente le niegan permanentemente a los prisioneros políticos, y ese es otro tema. Voy con Diego Fandiño, acompáñame Eduardo a hablar con Diego, quien es politólogo, también analista político, que lo queremos escuchar hoy aquí en el programa de la noche, porque mire la paradoja, Diego, bienvenido. Ahora Nicolás Maduro llora porque no tiene cómo pagar, y claro, no tiene cómo pagar porque es que los dineros multimillonarios, capacidad de comprar lo que quisiera hasta hace 2 meses, pues resulta que ahora no lo tiene porque está en la lista OFAC. Escuchamos su opinión, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Claudia. Un abrazo fraterno para Eduardo y para toda la audiencia. Resulta muy curioso cómo Nicolás Maduro, tan solo hace unos meses, unas semanas, se ufanaba de su libertad y de sus riquezas en sus redes sociales, en TikTok, como si se tratara de un influencer de moda, y ahora, pobrecito, manda cartas al juez Herlestein pidiéndole garantías para su debido proceso. Es bastante curioso, porque claro, como lo comentaban ustedes anteriormente, como todo preso en una democracia, tiene que tener garantías para su debido proceso, pero son esas garantías las que se le negaban a los presos políticos en Venezuela. Entonces, no deja de ser muy curioso y hasta paradójico, como comentabas, Claudia, que ahora sí invoquen el debido proceso, que ahora sí le pidan a él, al juez, que le dé garantías a Nicolás Maduro, a pesar de que él no se la dio a su propio pueblo. Y algo muy importante que también quisiera comentar es que cuando se anunció que Barry Pollack iba a ser el abogado de Nicolás Maduro, recordemos, le quiero recordar a la audiencia en estos momentos, que fue el abogado de Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Entonces, es un abogado de mucho peso, de mucho renombre, y la pregunta que todos nos hacíamos desde el principio era, ¿de dónde iba a sacar el dinero Nicolás Maduro para pagar sus honorarios? Que no son baratos, desde luego. En los pasillos judiciales de los Estados Unidos se habla de que por lo menos una cifra cercana al $1.000.000, desde luego es muy alta, pues el dinero iba a salir desde luego del erario público venezolano, pero las sanciones del Departamento del Tesoro, porque recordemos que las cuentas o el dinero de Nicolás Maduro no es que esté sancionado por Donald Trump, no, está sancionado por el Departamento del Tesoro, y estas cosas son muy serias. Esto no sucede de la noche a la mañana, hay investigaciones que respaldan estas sanciones y no es cuestión simplemente de levantar un bolígrafo y decir, bueno, se acabaron las sanciones, ten acceso a este dinero. Entonces,
La verdad es que es una situación bastante complicada para Nicolás Maduro, que desde luego, como comenta Eduardo, desde una posición democrática y desde una posición de libertad, le pedimos al gobierno de los Estados Unidos que desde luego le dé garantías judiciales a Nicolás Maduro, pero no deja de ser paradójico el mundo al revés. Claro. No, se las está dando, Diego, y se las está dando. Es decir, que no tenga ahora el dinero, pues no es problema de Estados Unidos. Es decir, claro, tiene una sanción. Ahora, sí, vale la pena poner ahí la lupa. ¿Por qué la licencia para Cilia sí no fue revocada y por qué para Maduro sí? Esto habría que ver los detalles. Pero es que el mismo abogado ahora dice, pues que lo pague el gobierno de Venezuela. Gobierno, entre comillas, dice gobierno. Finalmente dice que el gobierno de Venezuela es el que tiene la obligación de pagar los honorarios. Bueno, no, esto no es un gobierno, esto es un régimen tiránico y todavía está el régimen tiránico dando cumplimiento en unos pasos a las exigencias de Estados Unidos, pero todavía falta mucho para que lleguemos a la transición. Pero Diego, mire, usted tocaba un punto que es clave y es quién es Barry Pollack, quién es este muy conocido abogado, el de Julian Assange. Aquí les tenemos el perfil, aquí les tenemos precisamente de quién se trata. Ojalá un preso político en Venezuela tuviera la posibilidad de tener un abogado de estos. Ojalá, cosa que no existe. Esto no significa que no pensemos que Maduro sí debe tener las garantías, porque es que nosotros sí somos democráticos, creemos en el Estado de Derecho y Estados Unidos así lo está demostrando. Claro que tiene que tener sus garantías. Lo que pasa es que este problema del dinero no es un asunto de la justicia de Estados Unidos, porque también podría haber un abogado, un defensor de oficio, podría haber otra alternativa, pero como es el abogado que ellos quieren, ¿quién es? ¿Quién es ese abogado que Diego nos estaba aquí explicando, el abogado de Julian Assange, Jorge Adrián? Veamos aquí en nuestra pantalla. Barry J. Pollack es un prominente abogado penalista de Estados Unidos con más de 35 años de experiencia. Actualmente es socio de la firma Harris St. Laurent & Webster en Nueva York. Es reconocido por su amplia trayectoria en casos de alto perfil que involucran casos de seguridad nacional, delitos financieros y derecho internacional. Uno de sus casos más notables en la época reciente, como ya lo hemos dicho, es el de Julian Assange. Fue abogado principal del fundador de Wikileaks durante más de una década, logrando en 2024 el acuerdo que permitió su liberación definitiva. Fuentes como el portal digital La Posta y el diario El Comercio de Ecuador estiman que Pollack podría cobrar honorarios, vean esta cifra, entre los $1.200 y $2.500 por hora o hasta $1 millón al año. Claudia, estos son los datos más relevantes del abogado Barry Pollack. Claro, es un abogado, sí, un abogado costosísimo, un abogado, bueno, de mucha relevancia. Vuelvo con Eduardo Torres. Eduardo, usted que además en este momento defiende a 37 prisioneros políticos, acompaña, asesora, ayuda a familiares de más de 300. ¿Qué piensa usted frente a semejante personaje que defiende a Nicolás Maduro? Ya quisieran tener los presos políticos, incluso cuando usted estuvo detenido, un abogado de semejante magnitud, ¿o no, Eduardo? Sí, mi respeto para el doctor Pollack, por supuesto. El abogado siempre busca que se respete el debido proceso y la garantía del acceso a la justicia. En eso vamos a estar en concordancia. De hecho, yo digo en primer lugar que hay que permitirle el acceso a la defensa a Nicolás Maduro. Es decir, eso es lo primero que digo como defensor de derechos humanos. Pero eso es un tema, y vuelvo y ratifico. Es decir, el régimen que actualmente tenemos en Venezuela, y que, por cierto, no permite la defensa por parte de abogados privados, pero no significa eso que yo por eso quiera que le apliquen lo mismo a Maduro. No, lo que estoy diciendo es que Maduro no es presidente de Venezuela. Es decir, quien diga que lo que hay hoy de régimen en Venezuela le tiene que pagar el juicio a los abogados a Maduro con los recursos de la República está equivocado. Nicolás Maduro, además de que no ganó las elecciones, cometió un fraude demasiado grave, porque además bañó en sangre al pueblo venezolano y metió a la gente presa. Bueno, todavía vengo yo llegando ahorita de Yare 2, donde precisamente estuve preso casi 5 meses. Entonces, no,
Ni siquiera es porque yo haya estado preso o porque a mí no me permitieron en Venezuela tener abogado privado y que no me dejan como abogado privado en Venezuela defender a nadie. Es decir, eso es una situación que yo ando buscando para que los tribunales en mi país resuelvan esa situación y se permita el acceso a abogados de confianza. Simplemente estoy diciendo que Nicolás Maduro no es presidente y no tiene por qué lo que queda de régimen aquí en Venezuela pagarle la cuenta al abogado que él quiera. Por supuesto que yo deseo también que el doctor Pollack sea abogado de él, pero que no le paguen los recursos con los dinero de la República de Venezuela, porque este señor no es presidente de Venezuela, cometió un fraude y bañó en sangre a mi pueblo. Y todavía yo, que soy abogado en Venezuela, estoy tratando de liberar a miles de presos que hay entre presos políticos y miles de presos que han sido víctimas de la ausencia de un sistema autónomo, independiente e imparcial de justicia. Y que entonces los jueces, los abogados y defensores públicos, incluso los fiscales, se han aprovechado de esa situación que mientras persiguen a la disidencia, también se crearon mafias para perseguir a los ciudadanos venezolanos y extorsionarlos. Entonces, por eso es que están los presos políticos más los miles de ciudadanos que le imputan delitos comunes y que las cárceles de Venezuela están abarrotadas de inocentes. Ok, pero ratifico, esa es mi situación en Venezuela. Yo quiero que Maduro tenga y el abogado que él desee, no como ellos nos hacen aquí, que no ratifico, que no nos dejan defender a nadie y no me permitieron tener abogado, pero claro, que lo pague con su dinero, que lo pague con su dinero. Y por eso escogió a Barry Pollack. Maduro, exacto. Y si Nicolás Maduro quiere pagar pero ¿cuál dinero es el que cualquier otro abogado, que lo pague con su cuenta. Ahora, si tiene problemas porque claro, su cuenta están bloqueadas porque son irregulares, yo lo que te puedo decir es que doy fe que Nicolás Maduro lleva 26 años saqueando a Venezuela, en un saqueo que comenzó con Hugo Chávez y donde él era el canciller. Y en todos los cargos que ha tenido Nicolás Maduro en Venezuela, junto a otros funcionarios, lo que han hecho es saquear a mi pueblo. Mi pueblo lo que está es destrozado. Los hospitales, no hay construcción de vivienda, las escuelas están por el suelo. Los trabajadores, los obreros venezolanos ganan menos de $1 mensual. Esa es la Venezuela que dejó Maduro, saqueada precisamente por ellos. Entonces, evidentemente, si a él lo están acusando de que los dineros que tiene, de hecho yo lo he escuchado, tiene unas toneladas de oro, tiene no sé cuánto en los bancos suizos, yo lo único que resuelva su problema con la justicia norteamericana. Como abogado venezolano, lo único que puedo dar fe es que Nicolás Maduro es un saqueador de Venezuela y sobre él recae una investigación como criminal de lesa humanidad por parte de la Corte Penal Internacional. Yo lo que puedo decir es eso. Ahora, su cuenta y sus cosas que lo resuelva él con la OFAC. Exacto, es que ahí vamos al punto. Claro, usted lo dice, el salario mínimo en Venezuela no llega a $1, es decir, incluso ufanándose de los 2 petricos, bueno, son $120 que comparado con el resto de los venezolanos eso ya es una exageración, pero además no es verdad porque Transparencia Venezuela ha cifrado hasta el momento lo que ha podido detectar, imagínense lo que no, 3.800 millones de dólares que tiene en fortuna Nicolás Maduro, pero esto es apenas la puntica del iceberg, lo que se deja ver. Diego Fandiño, ¿quién debe entonces asumir los costos de la defensa de Maduro? A ver, Barry Pollack, el abogado, dice que el gobierno de Venezuela, refiriéndose, ellos dicen gobierno, pero insisto, refiriéndose a la tiranía que ahora está en cabeza de Delcy Rodríguez cumpliéndole unos planes a Donald Trump, pero eso es una tiranía, entonces, que son los mismos que han saqueado, es que Maduro no saqueó solo, saquearon entre todos. Tiene confiscados los bienes por ilícitos, no solamente por el saqueo, sino por haber puesto toda la estructura de un Estado democrático anteriormente al servicio del crimen organizado internacional. Y ahora todos empiezan a congelarle las cuentas como en Suiza, que claro, parece que no se dieron cuenta antes, parece que si no es por la extracción, pues en Suiza no se dan cuenta. ¿Quién debe entonces, o cómo se debe resolver esto, Diego Fandiño? ¿O quién debe asumir la responsabilidad de que estos dineros, pues obviamente no los puede usar Maduro? Claudia, es muy curioso y es el primer proceso judicial en el que yo veo donde se le pide a las víctimas, en este caso al pueblo venezolano, que pague los honorarios del abogado del victimario. Es demasiado chistosa esta situación. Yo creo que el juez Herrlenstein le va a responder
al abogado Barry Pollack, con todo el respeto, de que eso no es su responsabilidad y no es un problema de la justicia estadounidense. Ellos son los que tienen que solucionar. Desde luego, Nicolás Maduro está lleno de dinero, llenísimo. El problema es que hay que tener algo muy claro. Nicolás Maduro está en la lista OFAC o la lista Clinton, y eso es una lista de narcotraficantes, de gente que se ha enriquecido con dinero mal habido y desde luego que lo tiene bloqueado y no tiene acceso a él. Entonces, aquí hay algo muy curioso y yo creo que Eduardo nos puede también ayudar un poco a entender qué va a pasar un poco con los Rodríguez, porque claro, los Rodríguez no son el gobierno legítimo de Venezuela, son unos encargados por Washington de momento, pero ellos manejan un doble discurso. Uno que tienen a las bases, que le tienen a Diosdado, que le tienen a Padrino para apaciguarlos y tenerlos contentos, pero desde luego que tienen otro con Marco Rubio, ¿sí? Que es al final el que tiene un poco la batuta en esta situación. Entonces, va a ser muy curiosa la decisión que tome Delcy Rodríguez. Yo creo que no se va a arriesgar a desobedecer a Marco Rubio porque pues prácticamente ya les dieron un ultimátum de que si no obedecen serán los próximos. Entonces, es muy curioso, es muy curiosa la situación, esperar a ver qué pasa en las próximas semanas. Recordemos, agrego aquí algo, que Maduro tiene que presentarse ante el juez nuevamente el 17 de marzo. Perdón, el 26 porque se la corrieron. La habían aplazado. Ajá, exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa para comerciales y ya volvemos nuevamente a seguir hablando de este tema, pero sobre todo vamos a enfocarnos en cómo mientras se planteaba pobre, Nicolás Maduro gozaba de todo tipo de lujos con su esposa Silita y con Nicolásito. Ya regresamos. El dictador Nicolás Maduro alardeaba de su supuesta pobreza y humildad, mientras, sin ningún pudor, saqueaba brutalmente a Venezuela. Vamos a ver lo que, bueno, estamos conociendo del millonario patrimonio del tirano que va mostrándose, develándose gracias al congelamiento de bienes y activos que comienzan a hacer las autoridades de todo el mundo. Desde los Estados Unidos, cuando incautaron su casa, su mansión en Punta Cana, sus casas en los Estados Unidos en Coral Gables y Sunny Isles Beach, hasta la decisión de Suiza, donde congelaron 900 millones de dólares vinculados al exdictador. Esto quedó claro tras la captura y extracción de Maduro. Jefes de regímenes criminales como él esconden todos estos dineros ilimitados, millonarios, billonarios, y los esconden en paraísos fiscales. El 5 de enero, que fue 2 días después de la caída del tirano, el Consejo Federal de Suiza ordenó el congelamiento de todos los activos, cuentas y bienes que Maduro y otras 36 personas de su círculo e instituciones financieras en Suiza tenían ahí, incluida Cilia Flores, su esposa, y familiares directos. Jorge Adrián. Sí, Claudia. 2/3 de este millonario monto ya estaban congelados antes de la detención de Maduro dentro de procedimientos penales en Suiza, según la agencia nacional ATS, que citó como fuente al Ministerio de Asuntos Exteriores de este país europeo. Lo cierto es que apenas hasta hace 2 días conocimos ya la decisión final y el monto que se acerca a los 900 millones de dólares. Y al punto clave de esta noticia sobre los cerca de 900 millones de dólares confiscados a Maduro en Suiza, agregamos otra reveladora cifra, ya Claudia la había anticipado. Aquí la vemos en pantalla, 3.800 millones de dólares. Esa es la fortuna ilegal de Nicolás Maduro, producto de su actividad criminal como cabecilla principal del cartel de los soles. Es el dato estimado por ahora, calculado por la ONG Transparencia Venezuela. Y pese a su millonario patrimonio, a Maduro le gustaba en su narrativa propia del denominado socialismo del siglo XXI, socialista, posar de pobre. Mismo discurso es el de su hijo Nicolás Maduro Guerra, Nicolásito, que muy orgulloso recientemente salió a defender el humilde origen que, según él, tuvo su familia. No somos de familias adineradas, no tenemos recursos económicos, somos hijos de un obrero, de trabajadores, de gente de clase media, profesionales, que se levantaban todos los días a trabajar. Mis abuelos, un economista de la Universidad Central, graduado con honores, y de ahí viene mi papá,
y mis tías. Y mi abuela, una ama de casa, también trabajadora. Y de ahí levantaron esta familia. ¿Y quién fue mi papá? ¿Quién es mi papá? Mi papá es un obrero más. Pues el alardeo de pobreza se les acabó y se les acabó la dicha de los lujos. Ustedes se acordarán de una imagen que fue viral en julio de 2025. Ahí Nicolás Maduro intentó ocultar cuando se dio cuenta que estaban las cámaras y en vivo. Alguien le alcanzó a advertir, se le está viendo el reloj, un Rolex. Todos los que conocen de Rolex decían que era un Day-Date 40 de platino, avaluado de más de $70.000, y intentó como camuflárselo. Y Maduro, al lado de Cilia Flores, lo escondió, ahí, disimuladamente. Quien le advirtió, si ustedes lo ven ahí en el video, es precisamente Jorge Rodríguez, el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, de los siniestros hermanitos Rodríguez, el con Delcy Rodríguez. Esconda el reloj. Y ahí lo escondió, miren. Esta elección tan bonita, todavía quedan varias horas para votar, quedan varias horas para participar, apoyar a la juventud en la consulta pública. Ya yo voté. Hoy hemos tenido esta elección tan bonita, todavía quedan varias horas para votar. Muy disimuladito, muy disimuladito. Otra cosa que no escatimaba Nicolás Maduro y su familia es el tema de los restaurantes. Hubo otra imagen que indignó muchísimo en su momento. Esto fue en septiembre de 2018, justo cuando estaba en todo su furor la persecución a los jóvenes que protestaban, esas protestas del 2017, asesinatos, torturas, una situación gravísima. Él andaba en Nusret, ustedes se acordarán ese restaurante turco de un chef muy famoso que se llama Salbae, que tiene ese estilo muy particular de ponerle sal a la carne. Él personalmente lo atendió, a él y a Cilia, de manera exclusiva. Mientras en Venezuela se morían de hambre, la diáspora estaba en su furor y la persecución política no daba tregua. Aquí en el equipo periodístico de la noche hablamos y quisimos averiguar cuánto pudo haber costado esa experiencia culinaria extra VIP que el tirano, el asesino y su esposa, también igualmente involucrada, pudieron disfrutar ahí en Turquía. Jorge Adrián. Claudia, si nos remitimos a la fecha exacta, septiembre de 2018, encontramos, miremos la pantalla, que el costo promedio de la carne que comieron ese día Maduro y Cilia rodeaba los $250, un valor estrambótico contrastado con la pobreza de los venezolanos. ¿Por qué? Miren ustedes, para ese entonces, según datos de la ONU, ya 3,8 millones de personas pasaban hambre en Venezuela, ni siquiera tenían lo más básico. Hoy en día, en este restaurante del famoso chef, estos son los precios en dólares de algunos de los platos más reconocidos de su carta. Veamos. Por ejemplo, una Golden Burger cuesta entre $150 y $80. El Golden Steak entre $280 y $350. El corte individual solamente. Un Golden Fakes o cafés en Turquía está entre los $500 y $600, que es el costillar de cordero completo bañado en oro. Y también tenemos, por ejemplo, el Golden Giant, el Tomahawk, que puede superar los $1,000, el corte más grande y más caro del menú. Bueno, eran los lujos que se podía dar el dictador Maduro con su familia. Claudia. Bueno, y entonces vamos a recordar en su momento cómo la fiscal de Estados Unidos, Pal Bondi, anunció que había también en Estados Unidos, después de la extracción de Nicolás Maduro, antes de la extracción, perdón, de Nicolás Maduro, habían logrado acceder a bienes de la familia de Maduro, de Nicolás Maduro, de Cilita y de su entorno cercano. Vamos a escuchar lo que decía Pal Bondi en ese momento, el 15 de agosto del año 2025. Varias casas, una mansión en República Dominicana, varias casas multimillonarias en Florida, una granja de caballos, coches, 9 vehículos creo, miles de millones de dólares en joyas y dinero en efectivo. Sin embargo, esta operación de crimen organizado sigue funcionando.
Y las mismas autoridades de los Estados Unidos, incluidos los organismos de coordinación anticorrupción internacional con la fiscal Palbondi, mostraron lo que habían incautado y aquí están las imágenes. Podemos ver la Villa Caracola, una villa gigantesca con piscina Infinity de lujo en Punta Cana. También podemos ver casas en Estados Unidos, como en Coral Gables y en Sunny Isles Beach, sectores muy exclusivos, con muelles privados para abordar algunas lanchas, también yates, lo podemos ver. La flota de vehículos, de 9 vehículos de extralujo, Rolls Royce, Lamborghinis, entre muchísimas otras propiedades, activos por un valor, decía en ese momento la Fiscalía de los Estados Unidos, $700 millones. Todas esas propiedades de lujo, todos esos bienes a quienes se ufanaban de ser tan pobres. Eduardo Torres, vuelvo contigo. Aquí ya acabamos de mostrar esta radiografía. Ningún pobre, ningún dos petricos, no señor. El tirano abusador de los recursos de los venezolanos. Frente a esta paradoja, a esta situación, ¿usted cuál cree debe ser la actitud de los Estados Unidos de cara a la transición, Eduardo? Porque lo que no se puede permitir es que, así como le confiscaron a Nicolás Maduro, sigan los del régimen, que también tienen toda una cantidad de propiedades ilimitadas y que ni sabemos. Ahí están las otras cabezas. Están los hermanos Rodríguez, como muy bien lo planteaba Diego Fandiño, está Diosdado Cabello, está Tarek William Saab, está Vladimir Padrino y están todas esas cabezas del régimen. ¿Qué debe pasar frente a esos dineros? Efectivamente, y retomo con la idea de Nicolás Maduro, él se vendió como el supuesto presidente obrero porque en su juventud trabajó en el metro de Caracas, fue sindicalista. Y lo único que tengo que decir para terminar es que ningún trabajador ni sindicalista del metro tiene los fondos que dice hoy Transparencia Venezuela, que es una organización seria de derechos humanos, y por eso en Venezuela somos perseguidos y encarcelados no solo los dirigentes políticos, sino los defensores de derechos humanos. Nicolás Maduro, efectivamente, él participó porque la persecución de obreros y jóvenes en Venezuela se remonta desde el mismo año 2000, pero en 2007, 2008 fue muy grave el encarcelamiento de trabajadores. Yo fui en esa época defensor de Rodney Álvarez, un trabajador de Ferrominera que estuvo 11 años preso y salió en 2019 bajo libertad plena porque la OIT exigió su libertad. Y es uno más de los miles de trabajadores que fueron perseguidos con él. En 2018 desarrollaron el tal instructivo NAPRE y en 2023 el memorándum 2792 que le eliminó los derechos laborales a los venezolanos, a los trabajadores, y por eso es que retomo, se eliminó el salario en Venezuela, es decir, un salario de menos de $1. De tal manera que él no fue nunca un presidente obrero por su gestión, porque fue lo que hizo encarcelar y empobrecer a los obreros, pero también porque ningún obrero tiene los millones de dólares que de acuerdo a las organizaciones de derechos humanos tiene Nicolás Maduro. Y finalmente, sobre lo que debe pasar con Venezuela, es la misma suerte de Maduro. Maduro no ganó las elecciones en el 2024, el 28 de julio ganó Edmundo González Urrutia. Luego del fraude, bañaron a este pueblo de sangre, encarcelaron a mucha gente, todavía el dolor es muy grande. La Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido acertadamente que en Venezuela no hay terrorismo de parte de los ciudadanos, lo que hay es un terrorismo de Estado. Gracias, Eduardo Torres, abogado defensor venezolano y exprisionero político. Lo mismo a Diego Fandiño, politólogo y analista. Un lujo haberlos tenido. Vamos a otra pausa, ya regresamos. Así la familia Maduro se la daba de pobre, ahora dice que no tiene fondos para pagarle a su abogado defensor en los Estados Unidos, claro, porque los dineros son ilícitos, está en línea sancionado por la lista OFAC y por supuesto no puede usar sus dineros ilícitos, robados, saqueados al pueblo y en sus actividades como narcocriminal. Bueno, mientras tanto, los prisioneros políticos en Venezuela no tienen derecho a defenderse, así tengan los recursos para pagar un abogado. Les asignan un abogado de oficio, que es un abogado del régimen que los obliga a juramentar en su contra.
Esta es la denuncia que hace la ONG Foro Penal, que tiene a 400 abogados a nivel nacional atendiendo más de 15.000 casos desde el 2014, pero con esa tremenda imposibilidad. Lo seguiremos denunciando aquí en La Noche. Por ahora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta nuestra próxima emisión.